ese entonces yo tenía 10 años. Mi tía estuvo viviendo con nosotros poco más de un año en lo que conseguía trabajo. Te digo algo, no parecía que estuviera buscando. Conoció a un hombre en una sala de chat, se hicieron novios, estuvieron en una relación a distancia por 3 años sin conocerse. No se habían visto más que por fotos hasta que de repente mi tía salió con que se casaba y se iba para Italia. Ni a mi abuela ni a sus hermanas les pareció. Aquel hombre era 17 años mayor que ella. Para darle la bendición, mi abuela le puso la condición de que el tipo viniera a México a pedir su mano. El tipo vino como a las 2 semanas. Era un hombre feo, mucho mayor que ella, apenas hablaba el español. Mi mamá estaba confiada de que mi tía se fuera a decepcionar, pero al contrario, el tipo la tenía perdidamente enamorada. Llegó del aeropuerto con enormes maletas que traía llenas de regalos para comprar la simpatía de la familia. Perfumes, bolsas de diseñador, chocolates finos, abrigos pesados. A mí me tocó una muñeca hecha a mano, hermosa, muy fina. Una niña de piel blanca, lisa, demasiado uniforme, sin una sola imperfección. Te juro que nunca había tenido en mis manos una muñeca que no fuera de plástico. La cara era delicada, de porcelana, bonita y tierna, pero con algo raro en la manera en que estaba quieta. Tenía una expresión detenida a la mitad de un pensamiento. Su boca era pequeña, rosada, sin sonrisa, seria. El cabello era rubio y ondulado, el vestido azul pálido con encaje blanco, bordados y flores diminutas en el cuello. En la fábrica la vistieron como si fuera a asistir a una ceremonia. No tenía esa vibra de juguete, más bien parecía una reliquia, con todo y el cordón de perlas que le colgaban del sombrero, que de lejos parecían lágrimas decorativas. Mi tía se fue con ese sujeto a Italia, y por muchos años no la volvimos a ver. Me acordaba de mi tía solo cuando me ponía a pensar que estaría bueno que un día vinieran y me trajeran otra de esas muñecas hermosas. De mi pequeña colección de muñecas, era la única que tenía nombre. La llamé la nena y le hablaba con el mismo tono que se le habla a un bebé. Una vez se me ocurrió poner a la muñeca en la misma repisa en donde tenía a las demás, y me dieron ganas de tirar a todas las otras. A comparación de la nena, las demás estaban horrendas. Si de por sí la quería y la adoraba y la traía para todos lados, un día descubrí algo de ella que me hizo quererla más. Tenía un botón en el bracito. Un día lo apreté sin querer. La nena habló. Tenía una voz linda y dulce como la de una niña de mi edad. Voglio tanto bene, sei la mia migliore amica, vai a mangiare la marmellata. La nena hablaba italiano y yo no le entendía, pero estaba segura de que eran cosas lindas. La nena no decía groserías, la nena no se portaba mal. La nena te daba la impresión de que estaba fingiendo ser una muñeca, que su paciencia consistía en quedarse inmóvil hasta que tú parpadearas. La única cosa que no me gustaba de la nena era que olía raro. Tenía un olor fuerte, pero yo no lo sentía malo. Era medicinal. Sí, es la mejor manera de describirlo. Olían a lo que huelen las farmacias cuando entras. Me la quería dormir conmigo, pero no me la ponía cerca de la cara porque a veces me hacía estornudar. Fuera de eso, la nena fue mi mejor amiga en esos tiempos.
hasta que le encontré otro botón o no sé qué hice, pero provoqué que la muñeca hablara, pero no como una niña. Voglio morderti la faccia. Ti voglio mordere la faccia. Le salió una voz escalofriante, unos lamentos, una risa horrible, y te juro que la aventé. Me arrepentí en el instante porque ella era de porcelana y se podía romper en 1000 pedazos. Ya en otra ocasión se me había astillado y estuve llorándole y besándole la herida 2 días enteros. Se descompuso la nena, se le estaría acabando la pila. La nena tenía como 20 frases, todas con voz infantil, todas en italiano. Algunas de ellas incluían risitas o susurros, pero nada de miedo. La voz que me espantó era la de un adulto. Levanté a la nena del suelo, le acomodé su pelo, su vestido, le pedí perdón y no le volví a apretar el botón, ni a jugar con ella en varios días. La tenía en la repisa junto con las demás. Mis sentimientos hacia ella no habían cambiado, pero por el momento estaba bien sin que nos habláramos. A la semana le perdoné el castigo, aunque yo sabía bien que no había sido culpa de la nena. Un día se apretó el botón sin querer y dijo sus frases lindas de siempre. Sei la mia migliore amica. Creo que después de un tiempo olvidé el incidente y volví a tenerle confianza. Le servía una rebanada de pastel imaginaria en un platito de plástico. Apretaba el botón y la nena reía. Habría dicho cualquier cosa en otro idioma, pero yo le respondía que qué bueno que le había gustado el pastel. Y entonces, un día en que la perfumé para dormirla conmigo, de madrugada habló. Si addormenti, ti spaventa. Habló con esa voz espantosa que tenía escondida en algún lado, y yo me desperté ahogada en gritos. Mi mamá me encontró privada, bañada en sudor, no podía ni hablar. Ella pensaba que había sido una pesadilla, porque el miedo no me dejó explicarle. Regresé a la muñeca a la repisa y le tapé la cara con una servilleta de tela. La noche siguiente tuve pesadillas y luego la siguiente. De un día para otro me empezó a dar miedo la oscuridad y odiaba las películas de terror. Si alguien en casa veía una, yo me escondía y me tapaba los oídos. Esa voz se metió tanto en mi mente que siento que me cambió en algo por dentro. Me daba miedo salir al baño en la madrugada, me daba miedo dormir con las luces apagadas. Seguido me despertaba gritando y mi mamá ya estaba harta. Me dijo que me iba a llevar al doctor a que me checaran, y yo del miedo terminé confesándole que había sido la nena. Entonces me la decomisó. En la privacidad de su recámara se puso a presionar el botón para ver si era cierto lo que le había dicho. Yo me tapaba los oídos, pero de todos modos alcanzaba a oír la voz de la niña italiana. Nunca volvió a sonar la voz de la anciana. No vi qué hizo mi mamá con la nena ni dónde la escondió, pero lo descubrí en la madrugada. Por ahí de las 3 abrí los ojos, desperté sin motivos, no estaba soñando feo. Escuché ruidos abajo, en la sala, se escuchaba un golpecito constante, como si una manita de porcelana estuviera tocando una puertecita. Estuve horas aterrada
pensando en todos los lugares en donde podría estar pasando la noche la nena, enojada, tocando la puerta de donde sea que la habían encerrado. Pensé en las puertas inferiores de una vitrina que había en el comedor. Estaba segura de que ahí la había metido mi mamá, pero no me atreví a sacarla, ni siquiera a levantarme de la cama. Al día siguiente, la nena volvió a tocar. Tocaba la puertecita toda la madrugada. La manita de la muñeca no me dejaba dormir. La cuarta vez, en algún momento de la madrugada, harta, desesperada y aterrada, tomé aire y le grité a mi mamá desde mi cuarto. Llegó a la recámara dando tumbos. Venía molesta porque se tenía que levantar temprano, pero antes de que empezara a regañarme, le dije que por favor fuera a sacar a la nena de la vitrina porque no me dejaba dormir. Se enojó, bajó y no sé qué hizo con la muñeca. Yo pensé que la había tirado. Lo más lógico era que la tirara a la basura. Pero la guardó. ¿Cómo lo supe? Porque todos los días que le siguieron a ese acontecimiento, escuché ruidos en esa casa por las noches. Cualquier clase de ruido, una cuchara en la cocina, un vaso, una silla arrastrada, un crujido en el baño, algo, lo que fuera. La nena queriéndome asustar o queriendo decir, aún sigo en la casa. Pasaron muchos años y eso de los ruidos nunca cambió ni se detuvo. Lo que cambió fue que dejó de darme miedo y se volvió algo normal. Alguien que no supiera esta historia diría que son los ruidos normales de la casa. Yo sabía que era la nena. Un día, cuando yo tenía como 18, se me ocurrió preguntarle a mi mamá que qué había hecho con esa muñeca. La sacó de una caja que tenía en su closet y me la dio. Seguía teniendo ese olor que picaba la nariz. Ese día estuve platicando con mi mamá de la nena. Le conté lo que había pasado con ella. Mi madre también me dijo que escuchaba muchos ruidos en la casa, pero que no se quería sugestionar y que siempre hizo caso omiso. Me contó también que una vez tiró la muñeca a la basura y que a los 2 días una mujer muy fea tocó la puerta y se la devolvió. Le dijo que era de su hija, o sea mía, que de seguro se me había caído en la calle. Qué bueno que eso nunca me lo contó. Yo creo que a esa edad me hubiera muerto del susto, o de menos se me hubiera quitado el sueño para siempre. 15 años después de haber dejado México, mi tía regresó de Italia. Su esposo había muerto 3 años atrás. Le había quedado dinero y propiedades allá, y pensó que lo lógico sería vivir en la casa que había sido de ellos, pero se hartó y se regresó. Un día cualquiera vino a vernos a la casa. Estábamos platicando en la sala cuando no sé de dónde, pero me preguntó si aún conservaba la muñeca que me había regalado Mauricio, su esposo. La nena, le dije. Mi tía nos contó que su familia de Mauricio tenía varias jugueterías en diferentes lugares de Europa, que de ahí tanto dinero y tantas propiedades. Que todo estaba bien con su matrimonio, salvo por un detalle raro. Cuando recién llegó mi tía a Italia hace más de 15 años, el tipo le hablaba de su mamá, pero no se la presentaba. Ella sospechaba que la señora no iba a aprobar la unión, pero ese no era el caso, aunque tenía toda la pinta de serlo.
En la boda, la señora no se presentó. Mi tía pedía que la llevaran a conocerla, pero el tipo no quería o decía que la señora estaba enferma. Pues un día, después de que se volvió un tema de discusión y pleitos, Mauricio la llevó. Era una casa que parecía un castillo. Tenía todo el sentido, todo ahí era juguetes. Tenían muñecas en vitrinas, trenes, balones, bicicletas. Parecía un museo privado, restringido y abandonado. Mauricio llevó a mi tía arriba a la recámara de la señora y antes de que la dejara entrar, le advirtió que lo que estaba a punto de ver, que tenía que tener la mente abierta. Juntos empujaron la puerta, pero adentro no había ninguna mujer, ninguna anciana italiana postrada. Había una cama y en la cama había muñecas. Eran 12 muñecas idénticas. Solo que faltaba una. La número 13 era la nena. El tipo levantó una de las muñecas, le apretó un botón y simultáneamente le dobló el brazo, y entonces se reprodujo una voz escalofriante. La voz de una anciana que se quejaba y se lamentaba. Mauricio grabó la voz de su mamá el día en que murió. La grabó agonizando. Mientras yo escuchaba eso, tenía las manos empapadas de sudor. Mi mamá me veía y aunque no me decía nada, sabía que se estaba sintiendo apenada conmigo. ¿Cuántas veces le dije que la nena me había hablado con la voz de una anciana y no me creyó? «Trae esa cosa», dijo mi tía. Fui por la muñeca. La tenía guardada en uno de los cajones de un tocador. Francamente, me dio miedo tomarla. La llevé a la sala y se la di a mi tía. Antes que nada, me dijo que me pedía una disculpa por lo que estaba a punto de hacer. Aventó la muñeca al suelo y ésta se rompió en varios pedazos. Se agachó y levantó del suelo algo que parecía un pedazo de madera. Era eso lo que provocaba el olor. No era madera. ¿Has comido carne seca? Era un trozo grande de carne seca. Mauricio guardó los restos de su madre en esas muñecas. Ahorita no sé cómo sean las cosas en los colegios. A mí me tocó que cuando había que ver un video, mandaban a uno por un carrito con una televisión cuadrada, pesada, gris y de pantalla curva. Ese carrito rechinaba por los pasillos. Un día estábamos viendo un documental de ciencias naturales. La clase iba tranquila y de pronto la televisión se apagó. La profesora la prendía y a los minutos se volvía a apagar sola. Pasó varias veces. Una niña dijo que eran fantasmas y todos se rieron. No eran fantasmas, era un compañero. Tenía un reloj de pulsera con calculadora grande, de esos aparatos que en los 90 parecían del futuro. Esa clase de relojes ya de por sí eran impresionantes. Este tenía botones laterales, podía encender, apagar, subir volumen y hasta cambiar el canal en ciertos televisores.
El de la escuela era uno de ellos. La profesora nunca se enteró ni sospechó. Daniel Rosas Rodríguez se llamaba. Me acuerdo porque en la lista él iba antes que yo y siempre decían su nombre completo antes del mío. Que su papá se lo trajo de un viaje a China, según. Te lo vendo en 500. La idea se me metió en la cabeza como una obsesión. Para esa edad, 500 pesos era muchísimo dinero. ¿Ahora te parece mucho dinero? Empecé a agarrar dinero de la caja. 20 pesos los viernes, que era cuando más vendía la tienda. Le rogué a mi abuela por 100 pesos y me los dio. Me tardé como 2 meses en juntar. Para ese entonces, Daniel todavía tenía el reloj, solo que ya no lo usaba, ya le había aburrido. Me lo terminó vendiendo en 100. Cuando lo tuve en las manos me reí por dentro. Imbécil, pensé, ¿cómo podrías aburrirte de algo así? Prendía y apagaba la televisión de la casa. Al principio eso era suficiente, encenderla desde el sillón, apagarla cuando mi mamá estaba viendo sus novelas. Subirle el volumen solo para molestar a mi hermana. Me aprendí los botones de memoria, no tenía que mirar el reloj, con el pulgar sabía cuál apretar. Me gustaba la sensación de que pasaba algo en mis proximidades y nadie entendía por qué o quién. Aprendí a actuar sorprendido. Después me di cuenta de que no solo servía con la televisión. Una tarde en la escuela estaba parado cerca de la dirección y apreté un botón sin querer. Sonó el timbre del receso. Los maestros salieron a los pasillos. Yo me quedé sin saber si yo lo había hecho o si había sido pura casualidad. Volví a apretar y ya no pasó nada, pero me quedó la idea. Me empezó a dar curiosidad probar afuera. En la calle, caminando, me puse a apretar botones en cualquier dirección. De pronto se encendió la alarma de un carro. Empezó con un doble bip y luego el escándalo completo. Se le prendieron las luces y llamó la atención de la gente. Me acuerdo que un señor salió de la tienda mirando a todos lados. Yo sentí que la cara se me calentaba. Me quedé quieto, con las manos en las bolsas. Esperé, apreté otra vez y la alarma se silenció. Estoy convencido de que ni siquiera era el gran avance de tecnología. Producía frecuencias y señales que interferían con ciertos aparatos. Eso era todo. Tales aparatos electrónicos recibían órdenes sin cuestionar de dónde venían. Hubo un día en que el reloj me salvó. Venía caminando por una calle repleta de perros sueltos. Uno se me acercó más de la cuenta. No ladró, pero gruñó y me peló los dientes, y eso me espantó. Apreté el reloj por nervios sin saber qué iba a pasar. El reloj emitió un pitido corto y agudo. El perro se detuvo, se sacudió como si algo lo hubiera tocado por dentro y se fue. Se alejó rápido, con la cola entre las patas. Después lo usaba cuando se me acercaban otros perros. No siempre y no con todos. Nada más con los que me daban miedo o con los que se me quedaban viendo de más. A veces el perro solo se quedaba quieto y se iba. A veces lloriqueaba. A veces hasta se revolcaba como si le hubiera dado un calambre.
Yo no decía nada, obviamente, caminaba normal. Me gustaba poder seguir caminando sin tener que correr. Una vez iba con mi mamá en el pecero. El chofer venía echando carreritas con otro de la misma ruta. Venía pegándose con otros carros. Se pasaba los altos. Cuando se levantó una señora, mi mamá me dijo que me sentara yo. Me aventó la bolsa a las piernas y se fue de pie. Yo iba en el asiento de adelante, el que está pegado al conductor, viendo como mi mamá y todos los que iban parados venían casi colgando por las imprudencias del conductor. Me quedé viendo el respaldo del asiento del chofer. Saqué el reloj, se lo pegué al asiento recargándolo nomás y apreté. El chofer bajó la velocidad. No frenó de golpe, lo hizo gradual. Empezó a secarse la frente con el brazo. Se secaba y se secaba, pero el sudor no se le acababa. Luego bajó la música. Eso a mí se me hizo muy raro. Primero venía con sus cumbias a tope y de repente él mismo le bajó como si le molestara el ruido. Y de repente él mismo le bajó como si le molestara el ruido. Respiraba por la boca. Luego se orilló, abrió la puerta y se bajó. Caminó rápido hacia la banqueta y se dobló a vomitar. Los pasajeros empezaron a decir de cosas. Mi mamá me jaló del brazo para bajarnos. Yo guardé el reloj. Esa probadita de poder me fascinó. Después de eso empecé a fijarme más en la gente. En qué tan cerca estaban, en si traían audífonos, en si traían algún aparato en el bolsillo, en si se veían enfermos o cansados o enojados. A veces apretaba el reloj cerca de alguien solo para ver si había reacción. Lo hacía una vez y me iba. Si la persona se llevaba la mano al estómago, si se tambaleaba tantito, si se quedaba quieta y respiraba raro, yo me iba como si nada. No era que quisiera hacer daño, eso me lo repetía siempre. Para mí era mera curiosidad infantil. A los perros ya ni los pelaba, a algunos los espantaba por deporte. Si venían en bola, apretaba y se dispersaban. Los niños lo veían y decían, ¿viste eso? Y yo me hacía el tonto. Luego lo hice con un señor que me caía mal, que se enojaba de que jugara con la pelota afuera de su casa. Apreté y a los segundos se llevó la mano a la nariz, miró sus dedos y estaban rojos. Se limpió con la manga, pero no dejaba de sangrar. Lo hice con una señora que se me quedaba viendo mucho cada que pasaba. Lo hice con un maestro que me puso 7 en un examen. Hasta que una vez en un supermercado todo salió mal. Estaba en el área de carnes frías. Había gente formada, el empleado con guantes, una de esas máquinas que rebanan jamón. Yo apreté el reloj sin pensar, casi por costumbre. La rebanadora se encendió. No sé si se encendió sola o si le hizo falso contacto o si el empleado ya la iba a prender y fue coincidencia. Lo único que sé es que se oyó el zumbido del disco y luego un grito. Alguien se lastimó. No vi exactamente quién o cómo porque yo ya iba caminando hacia la salida.
Vi el movimiento de gente, vi o creí ver al empleado apartándose rápido y algo rojo en el mostrador. Me fui, me salí sin correr, me salí como si no tuviera nada que ver, me temblaban las piernas, pero no corrí. Ese día llegué a casa y ya no utilicé el reloj, me quedé con él en la mano un buen rato, lo guardé e hice todo por olvidarme de él. Por un año no volví a usarlo. Lo dejé en una cajita de metal en mi cuarto junto con otras cosas que no sé por qué todavía conservo. Una estampita vieja, una canica, un llavero sin llave y monedas extranjeras que nadie acepta. Un día, más o menos un año después, lo saqué de la caja porque no encontraba el control de la televisión. Alguien lo habría movido o se habría perdido entre los cojines. Entonces me acordé del reloj, apreté botones, pero la pantalla se quedó muerta. Le quité la tapa con una moneda y vi la pila ahí adentro, muerta, sulfatada. Lo volví a guardar en la caja otro año completo. Ya para entonces yo tenía 14. Una tarde vi a mi abuelita llorando frente a su virgencita. Suspiraba, sollozaba y por momentos se pegaba con el puño en el pecho. Me quedé parado cerca sin que me viera, oyéndola. Le hablaba bajito a su virgencita, como si ésta fuera una persona que estaba sentada ahí con ella en la sala. Le decía cosas que yo nunca había escuchado en la casa, problemas de dinero, dolores, humillaciones. Pero lo que más le quitaba el sueño y la tranquilidad era el señor, mi abuelo. Decía que se iba de cabrón, que sabía que no trabajaba hasta esa hora, que salía a las 6 y regresaba a las 10, a veces a las 11, a veces ni regresaba. Creo que yo ya lo había notado antes, cuando iba a hacer la tarea en la computadora del despacho. Cuando me iba, en el comedor estaba la cena tibia, mi abuela esperando sin prender la tele, sentada nomás. Nunca pensé que fuera tan grave. A partir de entonces, varias veces me la topé igual, rezándole a su virgencita con los ojos hinchados y con la cara mojada por ese pinche viejo. Fue en ese momento en que se me metió una idea en la cabeza. La Virgen no le iba a hacer nada a mi abuelo. Y pensé otra cosa más fea, que en esa casa yo era la única persona que podría aplicar un castigo. Pero antes tenía que revivir el reloj. Lo llevé a que le cambiaran la pila. Fui a Plaza Meave al centro. Ese lugar es puro local de electrónica, ¿lo conoces? Si no, es como un centro comercial pero lleno de aparatos electrónicos, vitrinas con cables, montones de controles, pilas, cargadores, piezas sueltas, carcasas, consolas viejas, bocinas, técnicos sentados con lupa, cautín y pinzas haciendo reparaciones. En un local del fondo me atendió un técnico con manos negras de tanto abrir aparatos. Era un pequeño negocio de reparación de cosas, relojes, controles, radios viejos. Se le iluminó la cara al tipo cuando vio el reloj. Lo tomó como si fuera una pieza de museo, lo volteó, lo revisó, apretó botones sin pila como si no pudiera evitarlo.
Me preguntó de dónde lo saqué y le dije lo primero que se me ocurrió, que mi padre me lo había traído de un viaje a China. Se maravilló, luego se me quedó viendo y me dijo que me lo compraba. ¿Cuánto quieres? Yo no dije nada. Él mismo soltó la cantidad. Te doy 4,000. 4,000 pesos. Para un muchacho de 14 era dinero de adulto, era dinero de meses, dinero que no se juntaba robando de la caja sin que alguien se diera cuenta. Me lo imaginé en la mano, en billetes de a 100 para que pareciera mucho más. Me imaginé comprando cosas, ropa, un Discman, unos tenis, hasta ayudar en la casa. El señor seguía hablando del reloj como si estuviera enamorado. Me dijo que esa cosa ya no se veía, que era tecnología de otro nivel, que seguro era importado, que me convenía venderlo antes de que se echara a perder. Le dije que sí se lo vendo, pero lo necesito un día, solo para hacer una cosa. Para darle una lección al viejo. Eso no se lo dije, solo lo pensé. Te lo cambio de pila hoy y me lo traes mañana. Yo asentí. Me fui a mi casa con el reloj prendido, la pantalla retroiluminada en azul fluorescente y la hora incorrecta. Sentí una punzada en el estómago como cuando uno va a hacer una travesura, pero más fuerte. Se sentía como miedo, pero miedo real. Lo que yo había hecho antes con el reloj siempre era juego, curiosidad, solo molestar. Nunca fue esto que estaba a punto de hacer. Esa noche oí a mi abuelo llegar tarde otra vez. Lo oí entrar, aventar llaves y luego escuché los cubiertos y los platos en la mesa. Mi abuela no dijo nada, solo se oyó el ruido de su silla. En mi cuarto yo tenía el reloj en la mano. En mi cuarto yo tenía el reloj en la mano. No lo usé, me quedé mirando la pantalla. Me acordé del empleado en el supermercado, del zumbido del motor, del grito, de la mancha roja en el mostrador. Me acordé de los perros sacudiéndose como si les hubieran tocado un nervio por dentro. Me pregunté si yo era un niño malo, un muchacho malo más bien. Me repetí que no, pero a la mañana siguiente, cuando vi a mi abuela otra vez con la Virgencita, supe que ya no importaba el dilema de si estaba haciendo el bien o el mal. Esperé el momento perfecto. A esa hora ya estaba oscuro. La calle tenía faroles amarillos. Mi abuelo estacionó el carro afuera y se quedó un rato a bordo haciendo quién sabe qué. Después de unos 15 minutos apagó el motor, se bajó. Yo estaba escondido entre las plantas del jardín, pegado a la pared. Lo veía por una rendija entre las hojas. Lo vi caminar hacia la puerta, metiendo la mano al bolsillo para sacar la llave. Lo vi pasar cerca y apreté. No pasó nada al principio, nada espectacular, solo lo vi detenerse en seco. Pareció como si se le hubiera olvidado algo. Se quedó quieto, con los hombros tiesos y la mirada fija. Apreté el botón una segunda vez, ahora sí apretando y hundiendo tanto que hasta me dolió el pulgar. Mi abuelo estaba por dar el siguiente paso, pero se detuvo, como si lo hubieran jalado de la columna.
Se quedó tieso un segundo, luego se llevó la mano al pecho. Se quedó parado con la cara dura, apretando la quijada. Le tembló el brazo, abrió la boca como para decir algo, pero no salió nada. Lo vi intentar respirar. Le costaba tanto trabajo que parecía que se le estaba atorando un suspiro en la garganta. Sus rodillas se aflojaron y se fue de lado. Se desplomó, cayó contra el piso de cemento con un golpe seco y se quedó retorciendo. Los pies daban tirones, las manos se le cerraban, la cara se le puso blanca en segundos y luego se le hinchó una vena en el cuello como si estuviera haciendo una fuerza imposible. Me quedé congelado. Yo pensaba que iba a ser una cosa como el chofer del pecero: sudor, náusea, susto. Yo pensaba que se iba a calmar en cualquier momento, pero no. Mi abuelo se puso peor, le rechinaban los dientes. Yo lo oía desde donde estaba. Le salió saliva por un lado, luego sangre. La mandíbula apretada, como trabada. Vi el pantalón oscurecerse. Se estaba orinando encima. Ahí fue cuando a mí se me salió el alma del cuerpo. Una parte de mí dijo: ya estuvo, se va a morir. Y otra parte dijo: pues sí, para eso lo apretaste. Sentí ganas de salir corriendo a la calle a pedir ayuda, de gritar, de ir por mi abuela, pero me quedé viendo al señor tirado y me quedé viendo mi mano. Mi mano con el reloj. Ya no estaba presionando el botón, pero no lo podía apagar. Estaba intentando que parara. Busqué una moneda para quitarle la pila, pero nada sucedió. El daño ya estaba hecho. Tenía mucho miedo y muchos nervios, pero porque sabía que si entraba alguien, si me veían ahí con el reloj, si me veían ahí disfrutando del espectáculo, todo se iba a venir encima. Así que hice lo más cobarde y lo más frío. Me quedé quieto hasta que mi abuelo dejó de retorcerse tanto. Se quedó rígido, se le movía el pecho apenas, o eso quise creer. Retrocedí despacio entre las plantas, sin romper hojas, sin hacer ruido. Me metí a la casa por atrás, no vi a mi abuela, no me acerqué a la Virgencita. Me fui directo a mi cuarto y cerré la puerta. Me quedé sentado en la orilla de la cama con el reloj en la mano. Me latía el corazón tan fuerte que sentía que me pegaba en la garganta. Pensé en los 4,000 pesos, pensé en el señor del local, en su sonrisa, en sus lentes. Luego pensé en mi abuelo tirado afuera. Me lo imaginé con la quijada apretada, con sangre en la boca, orinado, endurecido como tabla. Me lo imaginé poniendo esa cara mientras estaba encima de cualquier mujer con la que había engañado a mi abuela. Y no sé por qué, pero también se me apareció el supermercado en la mente. El grito, la gente espantada y desesperada, la mancha roja en el mostrador y yo saliéndome como si nada. Si alguien más se hacía del reloj, seguro lo iba a usar peor que yo. Tomé una decisión. Abrí el cajón donde mi papá guardaba herramienta, saqué un martillo, puse el reloj sobre el piso junto a la cama. Lo vi un segundo, la pantalla todavía encendida con la hora exacta. Levanté el martillo y sin darle vueltas, le metí un golpe.
Se quebró el vidrio, la pantalla murió. Le di otro golpe, se abrió la carcasa, se asomaron pedacitos de metal y plástico. En ese momento pasó algo que no entiendo. La luz se fue, no solo en mi cuarto, se oyó el mismo sonido en toda la cuadra, como un apagón general. Silencio de refrigeradores, de televisiones, de ventiladores. Yo me quedé quieto con el martillo en la mano, viendo la oscuridad encima de los pedazos. No sé si tuvo algo que ver y no sé si fue coincidencia, pero sentí que el reloj antes de morirse alcanzó a dar el último manotazo. Estuve callado esperando los gritos. Como a las 9 se escucharon los gritos de dolor de mi abuela y las voces de los vecinos chismosos. Resulta que habían pasado al lado del cadáver varias veces sin darse cuenta y claro, no había luz. Resulta también que mi abuelo usaba un marcapasos. Yo me quedé oyendo desde la sala sin decir nada, cayendo en cuentas de muchas cosas, porque de repente se cansaba, porque a veces se quedaba quieto, porque no toleraba ciertos aparatos cerca. Meses después me encontré a Daniel, al mismísimo Daniel Rosas Rodríguez. Me saludó e inmediatamente me preguntó por el reloj. ¿Todavía lo tienes? Yo le dije que no, que ya no. Él sonrió y luego dijo algo que me dejó frío. ¡Qué suerte! Yo lo vi raro. Me explicó sin vergüenza alguna que su papá no lo compró, que se lo había robado de algún lado, que ese reloj venía en un maletín lleno de aparatos similares y que todavía lo estaban buscando. Me quedé espantado, sintiendo que la sangre se me iba a los pies, pero Daniel se apresuró a decir algo para tranquilizarme. No es el reloj lo que andan buscando, es el resto de cosas que hay en ese maletín, que son realmente peligrosas. Has llegado al final. Te agradezco tu preferencia. La frase de hoy es: la nena se porta bien. Nos escuchamos mañana con más historias, pero mientras te dejo un par de recomendaciones para que sigas escuchando relatos de terror. Te puedo pedir un último favor. Comparte, deja un like, comenta. Todo esto ayuda a mejorar nuestros números. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.